Está duro, ¿va? No, no se incorporan todavía. Voy a compartir pantalla. Bueno, vamos a iniciar para que a medida se van incorporando sus compañeros. Pues ya son las 6:27 y solo ustedes dos están. Me imagino que se van a ir incorporando en la medida que transcurra el tiempo. Este día vamos a seguir con la temática de títulos valores. Vamos a hablar de otros títulos valores que están regulados en el Código de Comercio, además de los que ya vimos, que vimos la letra de cambio, el cheque, el pagaré, ¿verdad? Vamos a iniciar con el bono de prenda. Vamos a ver el bono de prenda. Este título valor está regulado a partir del artículo 677 al 701 del Código de Comercio. Lo que son los bonos. Bonos u obligaciones negociables, así lo denomina nuestro Código de Comercio. Vamos a ver acá. Bueno, si ustedes pueden ver en el artículo 677 nos da una especie de definición de lo que son los bonos u obligaciones negociables. Dice el artículo 677, los bonos u obligaciones negociables son títulos valores representativos de la participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo a cargo del emisor. Los bonos son bienes muebles, aun cuando estén garantizados con hipoteca. Vaya, entonces aquí estamos hablando de que son títulos representativos de un crédito colectivo a cargo de la entidad emisora. Cuando hablamos de un crédito colectivo, en realidad lo que sucede es que la entidad que emite los bonos necesita obtener recursos y por tanto emite los bonos y los pone a disposición en el mercado de valores. En el mercado de valores ahí se venden estos bonos a un precio determinado y con eso y con una tasa de interés específica que se emite, se venden los bonos y con eso la empresa recauda el dinero que requiere.
¿Sí? Disculpe que lo interrumpa. Ajá. Yo siempre veo que aparece TV. ¿Eso qué significa? Título valor. TV es título Ah, valor. Lo que pasa es que para no escribir ok, toda la palabra título valor, en ok, varias, gracias. sí, en varias presentaciones pongo TV, título valor, con letra de cambio LC, ¿va? O sea, abreviado, para evitar escribir toda Sí, sí, está la, bien. ajá. Vaya, entonces, la empresa o la sociedad pone a la venta los bonos a cierto precio y estos pues tienen un interés a favor de las personas, un plazo definido y un interés a favor de los adquirientes. Al finalizar el plazo, la persona que, los tenedores de los bonos tienen derecho a que se les devuelva el capital, el dinero que entregaron, más la tasa de interés respectiva. Entonces, por eso es un crédito colectivo a cargo de la entidad emisora. O sea que los tenedores de los bonos conforman un conjunto de acreedores, un conjunto de acreedores de la institución que los puso a la venta. Normalmente, si ustedes verán, el Estado emite bonos y los pone a la venta en el mercado de capitales, en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y ahí pues cualquier persona interesada puede adquirirlos. Por eso se llama un crédito colectivo, porque es un grupo indeterminado de personas los que pueden comprar los bonos. Y se emiten a un plazo determinado y se les paga un rédito, una tasa de interés a los tenedores. ¿Cuáles son las características de estos bonos? Vaya, tiene la característica que es un título de participación y de crédito. De participación como el caso de las sociedades, ¿verdad? Como el caso, perdón, de las acciones. Las acciones es un título de participación que representan la participación del tenedor de la acción en el capital de una sociedad, ¿no? Eso es una acción. Entonces acá implica la participación de los tenedores de un crédito colectivo de la sociedad o de la institución, de los cuales estos gozan de derechos y obligaciones. Forman una colectividad de acreedores. Entonces, aquí por eso se llama que es un título de participación. Ahora, es un título de crédito, ¿por qué? Porque es representativo de un crédito de la institución que los ha emitido. Es decir, la institución que emitió los bonos es deudor de los tenedores de los bonos, o sea, que son los acreedores, los cuales forman una colectividad, la colectividad de acreedores, y estos tienen derecho a recibir los pagos respectivos. Otra característica que tienen estos bonos que como forman un conjunto de acreedores, hay una vinculación con los demás tenedores de los bonos, ¿no? Estos siempre nombran un representante que los represente y toman sus decisiones por mayoría simple. Entonces, los tenedores minoritarios de los bonos se someten a las decisiones que toma la mayoría. Pero en realidad esta colectividad de acreedores no es una persona jurídica, no constituyen una persona jurídica, sino que son personas
ya sea individuales, pueden ser sociedades también, que compraron los bonos. El vínculo que los une en realidad es el crédito colectivo. Todos tienen derecho a una porción de ese crédito. O sea, el deudor es la sociedad que los emitió. Ahora vamos a ver algunas diferencias y semejanzas entre los bonos y las acciones. Hay diferencias y semejanzas, ¿verdad?, entre bonos y acciones. Vamos a ver. Vaya, como decíamos, ambos son títulos de participación. Por una parte, las acciones son títulos representativos del capital de una sociedad, es decir, la persona que es accionista tiene parte proporcional de ese capital y va a depender del número de acciones que posea. Por eso se llama que es un título de participación, ¿verdad? Y cada acción da derecho a un voto. Los bonos implican una participación en un crédito colectivo. No, es decir, no es un crédito, en un crédito a cargo de la entidad que los emitió. Entonces, quienes forman la colectividad son el conjunto de acreedores, ¿verdad? Y estos tienen una parte alícuota del patrimonio de la sociedad, es decir, porque la sociedad les debe, la sociedad es deudora de los tenedores de los bonos. Entonces, estos implican que cada tenedor participa de ese crédito o tiene derecho a una parte proporcional de ese crédito. Y la sociedad es deudora de cada uno de esos acreedores. Esa es una otra, diríamos que es una semejanza. Luego tenemos que ambos títulos valores implican aceptación de las regulaciones legales y la escritura respectiva para regular las decisiones que tome el conjunto de tenedores. Vaya, acá resulta que para la emisión de bonos se emite una escritura. Para la emisión de acciones también se emitió una escritura, la escritura de la sociedad, ¿verdad? Entonces, en la escritura constitutiva de la sociedad se establecen las reglas. Las reglas se establecen los estatutos de la sociedad a las que se van a someter los accionistas. Entonces, en el caso de los bonos también existe una Junta General de Tenedores de Bonos o Obligaciones Negociables. Y estos nombran un representante o varios representantes, ¿verdad? En el caso de los accionistas nombran una Junta General de Accionistas y esta Junta General de Accionistas nombra a la Junta Directiva. Entonces los tenedores de los bonos igual, ¿verdad? Nombran una Junta General de Tenedores que los representa. Luego tenemos que cuando decimos que ambos son títulos valores causales, esto significa que el origen de la emisión de acciones y de la emisión de los bonos o de la existencia de acciones y bonos es una escritura. Es decir, que existe una escritura en la cual
se tomó la decisión de emitir bonos y emitir acciones, ¿verdad? La escritura de la sociedad, ahí se establece la categoría de títulos valores que se van a emitir, ¿verdad? En una escritura de la sociedad estamos hablando que se emiten bonos de fundador, bonos de trabajador, certificados de gozo. Los bonos o obligaciones negociables también, para emitirlos es necesario previamente elaborar una escritura de emisión de los títulos valores, en donde se establecen las reglas. Ahí se establecen las reglas bajo las cuales se van a regir estos bonos. Y ahí se establece el monto o valor nominal de los mismos. Y como decíamos, en el caso, tanto en el caso de las acciones como en el caso de los bonos, siempre los accionistas eligen, bueno, conforman la Junta General de Accionistas y eligen una junta directiva. Y el conjunto de acreedores o de tenedores de los bonos elige también una Junta General de Tenedores y un representante común. ¿Cuáles son los derechos que incorporan los bonos o obligaciones negociables? Todo esto que aquí les he colocado se encuentra regulado en el Código de Comercio. Ya vimos ahí las disposiciones legales y pues acá solo les he puesto una especie de resumen, ¿no? ¿Cuáles son los derechos que incorporan los bonos o obligaciones negociables? El derecho de exigir la devolución del capital que el bono representa. Es decir, la inversión que hizo cuando el bono se puso a la disposición del público, o sea, se puso a la venta en el mercado de valores, ya sea nacional o extranjero, en la Bolsa de Valores de El Salvador, o en el mercado de valores de El Salvador, o en la Bolsa de Nueva York, ¿verdad?, que es la que más se ocupa. Ahí, cuando se vence el plazo estipulado en el documento, entonces tiene derecho el tenedor de ese bono a que se le devuelva su inversión más los intereses correspondientes que están establecidos en la escritura de emisión de bonos, y los cargos, demás cargos que puedan originarse, ya sea por mora, etcétera. Entonces, estos bonos, a ellos se les adhieren cupones, que estos representan en realidad las cuotas de interés, ¿verdad?, las tasas de interés y los plazos de vencimiento de los mismos. Ese es uno de los derechos, ¿no?, a que se le devuelva la inversión, o sea, el valor del bono que compró, ¿verdad?, más los intereses y los demás derechos incorporados al mismo en el plazo establecido. También tienen derecho los tenedores a oponerse a aquellos actos que les puedan causar perjuicio. Por ejemplo, que la institución esté endeudada y quiere emitir más bonos, ¿verdad? Ahí pues se les puede ver perjudicado o se les puede ver en peligro la posibilidad de recuperar su inversión más los intereses, ¿verdad? Entonces, en esos casos ellos tienen derecho a oponerse, si hay nuevas emisiones de bonos, si hay algún cambio en la institución que los emitió, ¿verdad?, que cambia de nombre, de domicilio, aumenta o disminuye el capital, ¿verdad? En esos casos pueden la Junta General de Tenedores y el representante común llegar a la institución que los emitió para negociar, ¿verdad?, u oponerse en representación
de la colectividad de tenedores de los bonos. Y bueno, tenemos diferentes tipos de bonos también. Tenemos los simples, los bonos o obligaciones negociables simples. Estos son los más comunes. Lo único que tienen es la obligación principal, que es la devolución del capital para el inversor más los intereses. Nada más. O sea, es una emisión simple, se tiran al mercado de valores, hay mucha gente que los compra, deben de ser atractivos, ¿verdad? O sea, deben de tener una tasa de interés atractiva para que alguien invierta en bonos, ¿verdad? Y luego al final del plazo debe devolver el capital más los intereses y demás derechos que se encuentran inscritos en el título, en los cupones, ¿verdad? También tenemos bonos u obligaciones negociables con garantía hipotecaria. Aquí lo que sucede es lo siguiente. La entidad emisora de los bonos constituye una hipoteca para garantizar el pago de ese crédito a favor de los tenedores de los bonos, que como decimos puede ser una infinidad de personas, puede ser una colectividad. Entonces, el objetivo de constituir la hipoteca es garantizar el pago íntegro de la emisión de bonos. Es como un crédito hipotecario, pues, con la única diferencia que acá la entidad emite bonos y los vende al mercado para recaudar, para obtener los recursos que necesita, pero a cambio va a pagar una tasa de interés. En un plazo determinado va a tener que devolver el capital más los intereses, ¿verdad? Y en caso de que no pueda, pues va a existir una hipoteca que es respaldo para el pago de esa deuda, porque como decíamos, lo que acreditan los bonos es un crédito colectivo a favor de los tenedores y en contra de la entidad que los emite. Entonces, en la escritura de emisión de los bonos, ahí se establece la hipoteca, el monto de la hipoteca, y además esta hipoteca va a respaldar las obligaciones futuras. Y dice futuras porque cuando se emite el acto o la escritura de constitución, va a ser posteriormente que se va a dar la emisión de los bonos, ¿no? Pero la deuda ya está garantizada con esa hipoteca. Luego tenemos bonos o obligaciones negociables con garantía prendaria. Vaya, vamos a ver cuál es la diferencia entre la prenda y la hipoteca. Les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre la prenda y la hipoteca? A ver. Tal vez que la prenda se puede seguir usándole. Ajá, la prenda se puede seguir usando. Ajá, pero en esencia, ¿cuál sería la diferencia entre una prenda y una hipoteca? Recae quizás sobre el bien que se aplica, porque la hipoteca se aplica a los bienes inmuebles. Ajá. Y en cambio la prenda sobre los bienes muebles. Vaya, eso es. O sea, ambos son accesorios. Es decir, que ¿por qué son accesorias? Porque son contratos accesorios, porque dependen de un contrato principal, de eso depende su existencia. Entonces, la hipoteca recae sobre bienes inmuebles. Además debe de inscribirse en el registro de hipoteca y debe hacerse en escritura pública. La prenda
recae sobre bienes muebles y pues no necesariamente se debe hacer en escritura pública. Entonces la prenda es lo mismo que se le denomina el contrato de empeño. Hay varios lugares, por ejemplo la cornucopia, que usted necesita dinero y va a ese tipo de empresas y lleva, por ejemplo, entrega un vehículo, usted entrega el vehículo, es la prenda común, y le dan, ¿qué? $5,000. Si usted no entrega ese vehículo en el plazo establecido en el contrato, va a resultar que le van a quitar el vehículo. Eso va a resultar, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre la hipoteca y la prenda. Ahora acá estamos hablando de que en el caso de los bonos también puede haber una garantía prendaria, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de bienes muebles. Puede ser un bien mueble o varios bienes muebles que se constituyen como prenda para garantizar el pago de ese crédito colectivo. Y entonces a favor de los acreedores prendarios, a favor de los acreedores, sí, prendarios sería, a favor de los tenedores de los bonos. ¿Quiénes pueden emitir bonos? Pues fíjense que en el Código de Comercio se establece quiénes son los que pueden emitir bonos. En el artículo 678, alguien que me lo lea, por favor. Artículo 678. Solo podrán emitir bonos, Romano 1, el Estado y el municipio. Romano 2, las instituciones oficiales autónomas. Romano 3, las sociedades de economía mixta y las instituciones de interés público. Romano 4, las sociedades de capitales. Romano 5, las asociaciones, corporaciones o fundaciones que tengan personería jurídica. Las sociedades de capitales que no han formulado con aprobación de la Junta General de Accionistas el balance de su primer ejercicio social no podrán hacer uso de la facultad consignada en este artículo. Vaya, el artículo 679 establece que el Estado, el Estado, el municipio y las instituciones oficiales autónomas harán la emisión en virtud de leyes especiales y con sujeción a estas. Los emisores indicados en los numerales 3 al 4, 3 al 5, del artículo anterior, la harán de conformidad con los artículos que siguen. Estamos hablando de sociedades de economía mixta, sociedades de capitales, asociaciones, corporaciones o fundaciones con personalidad jurídica. Vaya, entonces acá estamos en el caso que los bonos pueden ser emitidos tanto por el Estado como las instituciones oficiales autónomas, los municipios, las sociedades de economía mixta, instituciones de interés público, como pueden ser emitidos también por sociedades de capitales, pueden ser emitidas por sociedades, por asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Entonces, estas instituciones, cuando están con problemas para obtener fondos, no quieren hacer un crédito directo a una institución bancaria, lo que hacen es emitir bonos, ¿verdad? Y los venden al mercado de capitales a un plazo determinado con una tasa de interés específica. Al final del plazo, al tenedor le devuelven el capital que invirtió más los intereses, ¿sí? Vaya,
Cuando los bonos son emitidos por el Estado, generalmente se aplican leyes especiales. Es bien común ver en las noticias al ministro de Hacienda que dice que va a haber una emisión de bonos del Estado de El Salvador por un monto de tanto, porque el Estado necesita recaudar fondos para cumplir con sus obligaciones. Entonces resulta que estos bonos los emite, lleva ahí una tasa de interés específica, un plazo, y los va a colocar allá en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y ahí hay una infinidad de personas que los pueden adquirir. Hay una colectividad y por eso se dice que el bono representa un crédito a favor de los tenedores en contra de la institución emisora, que es la deudora. Y ahí se venden los bonos, el Estado obtiene los recursos, pero debe de pagar en el plazo establecido la tasa de interés y pagar el valor de los bonos. Ahora bien, cuando se dan emisiones de bonos, pues el ministro de Hacienda, cuando es el Estado, va a la Asamblea Legislativa y emiten un decreto, y después de este decreto se hace la emisión de bonos. Entonces, las regulaciones establecidas en este decreto prevalecen sobre el Código de Comercio. Salvo en lo no regulado, ahí se aplica subsidiariamente el Código de Comercio. Cuando se trata del Estado, en el caso de los municipios, ellos pueden emitir sus bonos sin necesidad de acudir a la Asamblea Legislativa, pero pueden solicitar garantía soberana del Estado, ¿verdad? Es decir, que el Estado puede respaldar esos bonos. Las instituciones oficiales autónomas, Banco Central de Reserva, todo ese tipo de instituciones, estas instituciones, como las sociedades de economía mixta, pueden ellos también emitir bonos sin acudir a la Asamblea Legislativa. Las instituciones de interés público como CELA, ANDA, etc. Las sociedades de capitales también pueden emitir bonos y a estas se les aplica el Código de Comercio, las regulaciones contenidas en el Código de Comercio, al igual que las asociaciones y corporaciones y fundaciones, las asociaciones, corporaciones y fundaciones, que son reguladas por la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro y el Código Civil. A estas también se les aplica el Código de Comercio, las regulaciones establecidas en el Código de Comercio. Luego tenemos que este tipo de bonos se pueden emitir nominativamente a la orden y al portador. Bueno, los títulos nominativos son aquellos que se emiten a nombre de determinada persona y además se lleva un registro de los tenedores en un libro de la entidad. Los títulos a la orden se emiten a nombre de determinada persona, pero no se registran en ningún libro. Y los al portador no se emiten a nombre de determinada persona, sino que quien tiene el título es el tenedor legítimo. Entonces, puede suceder que cuando se emiten los bonos, se emiten varias series de diferente categoría. Pueden ser bonos nominativos a la orden o al portador, no importa. Y obviamente que cada serie dará iguales derechos a los tenedores. Vaya, aquí estamos en los bonos. No sé si tienen preguntas de los bonos, porque vamos a pasar a otro título de valor regulado en el Código de Comercio.
Bueno, entonces continuamos. Otro título valor que se encuentra regulado en el Código de Comercio es el depósito, el certificado de depósito y el bono de prenda, perdón. Certificado de depósito y bono de prenda. Está regulado desde los artículos 839 al 882. 839. Aquí no los vamos a leer todos, yo he sacado como una especie de resumen, ¿verdad? Pero ustedes lo deben de leer, ¿verdad? 839. Es el capítulo 9, certificado de depósito y bono de prenda. Vale, vamos a verlo. Vaya, miren, son dos títulos valores diferentes, pero que están íntimamente relacionados y ligados el uno al otro. Es decir, que la emisión de un certificado de depósito implica la emisión de un bono de prenda. Entonces, los certificados de depósito son títulos representativos de mercancías que se encuentran depositadas en un almacén general de depósito. Los almacenes generales de depósito prestan el servicio de almacenaje de mercancías. Son instituciones auxiliares de crédito, así las llaman. Entonces, resulta que si una empresa o una persona deposita mercancías para su custodia en este tipo de instituciones, en un almacén general de depósito, ahí le emiten un certificado de depósito. Y le pueden emitir también el bono de prenda respectivo. Entonces, este certificado de depósito que le entregan es un documento que va a amparar la titularidad o el dominio de esas mercancías que se encuentran almacenadas en ese lugar. Eso significa que el tenedor de ese título valor tiene el dominio o es el dueño de esas mercancías. Si este certificado de depósito se traspasa por endoso, básicamente lo que está haciendo es traspasando la titularidad o el dominio de las mercancías que están amparadas en el título. Ahora bien, puede suceder que este tenedor del certificado de depósito puede suceder que tenga necesidad de recursos, ¿verdad? Y empeñe estas mercancías, ¿verdad? Empeñe esas mercancías. Y aquí se aplican las reglas de la prenda. Resulta que como la prenda es un título valor, la prenda es un contrato de empeño por medio del cual se da un bien mueble en garantía del pago de un préstamo. Entonces aquí el dueño de la mercancía entrega en prenda esta mercancía a favor de un acreedor prendario, de un acreedor, ¿no? Puede tener ese crédito. Entonces, el que va a emitir el bono de prenda que va a amparar ese crédito a favor del tenedor y en contra del dueño de las mercancías,
lo va a emitir también el almacén general de depósito. Es decir, tanto el certificado de depósito como el bono de prenda son títulos que son emitidos por los almacenes generales de depósito. Entonces, el bono de prenda acredita a su tenedor como titular de un derecho prendario sobre las mercancías representadas. Es como que las empeñó, ¿verdad? Necesitaba dinero. Y en el título, en el certificado de depósito, debe de establecerse o debe relacionarse el bono de prenda. Entonces, acá sí son dos títulos que están íntimamente ligados, pero son diferentes. Son diferentes. Porque el certificado de depósito lo que acredita es la legal tenencia de esas mercancías. Y el bono de prenda lo que acredita es que esas mercancías están empeñadas, ¿verdad?, en contra del dueño de las mismas. Pero este bono de prenda ampara un crédito a favor del titular del bono. Es la constitución de un derecho de prenda. Entonces, como decíamos, el certificado de depósito es un título representativo del dominio. Es un título representativo de un dominio, de un valor real, ¿verdad?, porque ampara la titularidad de cierta cantidad de mercancía, ¿verdad? Eso es lo que ampara, esa es la titularidad, ¿verdad? Es un derecho real. Es un derecho real. El bono de prenda, además de ser un título representativo, además es un título de crédito. Entonces, aquí vemos que el bono de prenda se diferencia del certificado de depósito en el sentido de que, además de ser representativo de la legal tenencia de esas mercancías, es un título de crédito, porque estas mercancías básicamente están empeñadas, ¿verdad?, a favor de un legal tenedor, ¿verdad? Entonces, representa las mercaderías que se encuentran en el almacén de depósito. Pero no se puede emitir un bono de prenda sin antes haberse emitido un certificado de depósito. Es decir, que si no existe un certificado de depósito, no puede existir un bono de prenda. El certificado de depósito queda en poder del dueño de las mercancías. El bono de prenda queda en poder del acreedor del dueño de las mercancías. Pero en el certificado de depósito se debe de relacionar el bono de prenda. Vaya, entonces acá, cuando hablamos del bono de prenda, hablamos de la prenda común, no hablamos de la prenda sin desplazamiento. Tenemos la prenda con desplazamiento y la prenda sin desplazamiento. La prenda con desplazamiento es la prenda común. Es aquella que yo entrego el bien mueble, voy a una casa de empeño, entrego el bien mueble a cambio de que me den dinero en efectivo, que es un crédito. Pues acá yo, como dueño de la mercancía, fui al almacén de depósitos, entregué la mercancía para la custodia del almacén general de depósitos. Este me emitió un certificado de depósito, pero posteriormente yo empeñé esa mercancía porque necesitaba dinero. Entonces fui de nuevo al almacén general de depósito y este emitió el bono de prenda. Entonces la mercancía siempre está en poder del almacén general de depósito en el plazo estipulado en el contrato. Al finalizar ese plazo, pues yo entrego el certificado de depósito y el almacén me debe entregar las mercancías.
y el tenedor del bono me entrega a mí el bono, yo que soy el dueño, y yo debo entregarle el monto que me ha prestado. Entonces, por eso el bono de prenda es un título de crédito, porque incorpora un derecho del tenedor legítimo sobre ese crédito al vencimiento de la prenda, más el pago de intereses y moratorios que se puedan causar. Entonces, como decíamos, ambos títulos valores los emite el Almacén General de Depósito, que es el depositario de las mercancías. Solamente los almacenes generales de depósito los pueden emitir. Solo ellos pueden emitir estos títulos. ¿Cuál es el acto que da origen o es la causa de esto, de la emisión de estos documentos? Es el contrato de depósito. Porque entre el Almacén General de Depósito y el dueño de las mercancías se celebra un contrato por medio del cual uno entrega las mercancías para que la custodia del Almacén General de Depósito por un plazo determinado. Y el Almacén General de Depósito se obliga a conservar en buenas condiciones esas mercancías por el plazo estipulado. Obviamente que aquí el que entrega las mercancías deberá pagarle el servicio, porque estas son empresas mercantiles, ¿verdad? Entonces ellos cobran por prestar ese servicio, y eso así queda establecido en el contrato respectivo. Otra característica que tiene estos títulos, en el caso del certificado de depósito, siempre debe ser emitido como un título nominativo, es decir que debe estar emitido a nombre de determinada persona, que es el titular, es el dueño de las mercancías, y además se registra en el libro que lleva el Almacén General de Depósito, en donde pone las características del título, quién es el tenedor legítimo, las mercancías, la cantidad, etc. Todas las características de las mercancías. Entonces, ahí pues debe de especificar la dirección del legítimo tenedor, etc., para efectos de notificación. El bono de prenda, en la primera emisión se emite como título nominativo, es decir, al primer tenedor se emite como título nominativo, se anota las características del mismo en el certificado de depósito y en el libro que lleva el almacén. Pero posteriormente, si este título se puede traspasar por endoso, es decir, puede cambiarse por título a la orden, Entonces, cuando el certificado de depósito está relacionado con un bono de prenda, entonces al momento que se presente el documento al Almacén General de Depósito, el certificado de depósito, deberá estar también cancelado el crédito al tenedor del bono de prenda, porque de lo contrario no podrían ser entregadas las mercancías al dueño de las mismas que ha presentado el certificado de depósito, porque el tenedor del bono de prenda, porque están empeñadas, ¿verdad? Y si no se le ha pagado al acreedor, bueno, con las mercancías se van a tener que subastar, se van a tener que rematar, ¿verdad? Vaya, no sé si tienen consultas sobre lo que es el certificado de depósito y el bono de prenda.
Bueno, entonces continuamos. Lick, tal ¿Sí? vez con el bono de prenda me da un media explicación nuevamente, por favor. Así como resumen, por favor. Vaya, miren. El bono de prenda en realidad es similar a una prenda, por decirlo así. Cuando usted necesita dinero, necesita $5,000, tiene un vehículo y se va a la cornucopia y entrega ese vehículo y le dan los $5,000. Dejó empeñada la mercancía. Pues aquí así opera en el caso de estos dos títulos valores. Resulta que usted hace un contrato con un almacén general de depósito para que esta institución le custodie las mercancías. Se pueden dar por diferentes tipos de situaciones. Pueden ser mercancías que necesitan una refrigeración especial y usted no tiene las condiciones en el momento. Entonces contrata los servicios de un almacén general de depósito. Y este almacén general de depósito hace un contrato con el almacén y este le emite un certificado de depósito que ampara la titularidad de esas mercancías. Es como que le den un tiquete, ¿verdad? A usted, ¿verdad? Ese certificado de depósito ampara la titularidad de esas mercancías que usted haya dejado. Luego resulta que usted necesita efectivo, así como lo del carro, y entonces decide empeñar esas mercancías. Busca a un acreedor y le informa al almacén general de depósito, porque solo los almacenes generales de depósito pueden emitir estos dos títulos, el certificado de depósito y el bono de prenda. Entonces viene el almacén general de depósito, emite el bono de prenda, lo registra en el certificado de depósito, ahí debe quedar registrado también, y lo registra en el libro que lleva. Y ese bono de prenda se lo entrega al acreedor del dueño de la mercancía. Entonces, él es el legítimo tenedor. Esta persona, con ese título, representa, el título es representativo de un crédito a su favor en contra del tenedor de las mercancías. Entonces, al vencimiento del plazo del certificado de depósito, el dueño de las mercancías lo va a presentar para que le entreguen las mercancías, pero además deberá presentar el bono de prenda ya cancelado, es decir, que ya le pagó la deuda al acreedor prendario. Así operan estos títulos. Bueno, no sé si lo confundí más o entendió, porque como son cuestiones Algo así, le quedó un poco complicado. Ajá, son títulos, valores que más que todo se utilizan en este tipo de operaciones, ¿verdad? Cuando se utilizan los servicios de los almacenes generales de depósito, solo en esos casos. Vaya, vamos a continuar entonces. Luego tenemos el conocimiento de embarque. Este está regulado en el artículo 907 al 919. Lo vamos a buscar. Es el capítulo 11, conocimiento de embarque. Vaya, miren, vamos a ver. Es un poco parecido al anterior. Aquí estamos hablando de un contrato de transporte. El conocimiento de embarque es un título representativo de mercaderías en ruta de transporte marítimo o aéreo. Es decir que
Cuando usted hace, y se aplica más que todo en el transporte internacional de mercancías, ¿verdad? Cuando usted trae mercancías del exterior, las puede traer en barco, las puede traer por avión. Si las trae por tierra, es otro título el que se utiliza, pero cuando es por la vía marítima, sobre todo, es el conocimiento de embarque. Entonces, ese documento lo que ampara al legítimo tenedor es la propiedad de esas mercancías. Si viene por tierra se llama carta de porte. Si viene por el mar es conocimiento de embarque. En el código se habla también por la vía aérea, pero normalmente por la vía aérea se le denomina guía aérea. Entonces, cuando usted hace el contrato de transporte con la empresa transportista, esta empresa le emite un conocimiento de embarque. Y este documento lo que está amparando es la titularidad de esas mercancías que vienen en camino. Entonces, cuando llega la mercancía al puerto, usted se presenta con el conocimiento de embarque para que se las entreguen. Ahí va a depender de las negociaciones o el tipo de contrato que celebró usted con la naviera, con la empresa que está transportando las mercancías desde el exterior. Entonces, ahí puede suceder que según el término de comercio que se haya estipulado, puede ser valor FOB, valor CIF, que se denominan Incoterms, términos de comercio exterior. Ahí, si le dice a valor CIF, significa que le va a entregar la mercancía al puerto de llegada. Si hay otro Incoterms que se llama, creo que es DAF. Este se entrega hasta las bodegas del dueño de las mercancías. Bueno, ahí va a depender de eso. Pero aquí lo que queremos explicar es que este conocimiento de embarque es un título representativo de mercancías que se encuentran en ruta de transporte desde el exterior hacia nuestro país. Entonces, ese documento le da el derecho de poder reclamar las mercancías a la naviera cuando éstas lleguen al puerto. Y si se pierden las mercancías, tendría que la naviera pagarle el valor de las mismas. Se emite en cuadriplicado, o sea, en 4 copias. El primer ejemplar es el que realmente constituye el título valor y el que genera las acciones cambiarias respectivas. Y es el documento que se le entrega al consignatario. El consignatario es la persona a quien se le van a entregar las mercancías, a nombre de quién van las mercancías, es decir, es el titular de las mercancías. Los otros ejemplares uno se le entrega a la naviera, o sea que es la empresa que las transporta, otro al capitán de la nave, del barco, y otra para el cargador, que es el transportista. El transportista es la persona que ha contratado el transporte. Porque aquí estamos hablando de la naviera, el barco. El transportista es la persona que contrató el transporte. Y el consignatario es la persona a quien van dirigidas las mercancías. Es decir, que el consignatario hizo el trato con el transportista. Vaya. Los últimos 3 ejemplares no son títulos valores, solo constituyen documentos probatorios. Pero en el conocimiento de embarque va el detalle de todas las mercancías.
que ampara, va en forma detallada. Estos documentos más que todo se ven en las aduanas, ¿va? Cuando se presentan las declaraciones de mercancía. El conocimiento de embarque es un título de acompañamiento de la declaración de mercancías en las aduanas. Cuando se emite la declaración de mercancía debe de llevar la factura comercial, el conocimiento de embarque y todos los demás documentos que son exigidos en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su reglamento, Cauca y Recauca. Entonces ahí en ese documento contiene el detalle de las mercancías, el lugar de destino de las mercancías, los datos de la empresa, de la naviera, del capitán, la dirección, el nombre del remitente, el cargador, que es el transportista, bueno, y todos esos detalles, ¿verdad? Y el consignatario. Y esos documentos normalmente se ven cuando en las aduanas, ¿verdad? Cuando, como les decía, cuando se emite la declaración de mercancía. Entonces ahí va todo ese legajo de documentos. Normalmente estas mercancías vienen aseguradas, otras no vienen aseguradas, pero para efectos fiscales, en el caso de las aduanas, aunque no venga asegurada, tiene que pagar el seguro, que está establecido en una ley que se llama Ley de Simplificación Aduanera. Ahí se establece un seguro del 10%, aunque no lo haya contratado. Pero si lo ha contratado, la empresa aseguradora responde solidariamente con la naviera por los daños y perjuicios que se puedan dar. Es decir, la empresa aseguradora responde ante el consignatario por las pérdidas que se pueden dar ante el consignatario, los avalistas, etc. Estos títulos se emiten a la orden y al portador. Lo común es que se emitan a la orden, que ahí va el detalle de todos los, por cuestiones de seguridad, ¿va? El portador es un poco más complicado. También se pueden emitir de una forma que no permitan la circulación, es decir, que no puedan ser traspasados por endoso. Y en esos casos se le colocan al título valor la palabra no endosable o no negociable u otras equivalentes. En esos casos significa que el título valor no puede circular y que no puede ser traspasado por endoso. Entonces, como les decía, estos títulos valores son representativos de la titularidad de las mercancías que son transportadas por una naviera. Y al igual que todos los títulos valores de los cuales hemos hablado, incluso todos los que hemos hablado, le son aplicables las reglas relativas al protesto, las acciones cambiarias en vía directa y de regreso. Todo eso se le aplica. Entonces acá, cuando ya la mercancía ingresa al puerto, al país, en nuestro país, estas quedan en los recintos aduaneros, en las bodegas de las aduanas, y ahí tiene que presentarse el dueño legítimo, pagar los impuestos respectivos, presentar la declaración de mercancía, pagar los impuestos respectivos y el almacenaje que se pueda generar, porque el almacenaje, eso se rige por la ley de almacenaje o la ley de cepa si cae en los recintos de cepa. Y en el caso de la ley de almacenaje, una ley aduanera establece que se debe pagar $10 diarios por cada día que permanezca la mercancía en los recintos aduaneros. Por eso es necesario que se presente la declaración de mercancías a tiempo. Y si no, y si la mercancía no es retirada, cae en abandono, y al caer en abandono es subastada por la aduana. Entonces,
Pero como les decía, el conocimiento de embarque es un título de valor que ampara la legal tenencia de esa mercancía al tenedor legítimo. Y al igual que la letra de cambio y todos los demás títulos valores, si no se presenta al cobro al debido tiempo este conocimiento de embarque, o sea, no se presenta para retirar las mercancías, pues se caduca la acción cambiaria. Entonces, básicamente esto es lo relacionado con el conocimiento de embarque. No sé si tienen comentarios o consultas de lo que es el conocimiento de embarque. No, parte no. Bueno, vamos a continuar. Luego tenemos los certificados fiduciarios de participación. Estos están regulados del artículo 883 al 906 del Código de Comercio. Vamos a ver, 883. Certificados fiduciarios de participación. Aquí establece este artículo, el 883, que solamente las instituciones bancarias autorizadas para operar la rama fiduciaria pueden emitir certificados de participación con calidad jurídica de títulos valores. El plazo de estos títulos no puede exceder de 25 años. Y en el 864 establece las características, el contenido del documento. Ahora bien, cuando hablamos de certificados fiduciarios de participación, necesariamente debemos de hablar de la figura denominada fideicomiso. No sé si ustedes ya han oído hablar del fideicomiso. Les consulto. No lo he oído mencionarle. Ajá. ¿Y los demás? No, en mi caso no. Ajá. Ustedes se caracterizan por ser un grupo que no le gusta participar en clases. ¿O es que solo encienden la compu y están haciendo sus actividades? Pero creo que deben de participar en las clases, porque así es como uno discute los temas, ¿verdad? Y se aprende mejor porque solo así como oyentes no. Pero bueno, vamos a continuar. Vaya, fíjense que cuando hablamos de certificados fiduciarios de participación, estos títulos valores son emitidos por los bancos. Y cuando hablamos de este tipo de documentos, estamos hablando de la figura del fideicomiso. Entonces, el fideicomiso es un contrato que se celebra entre una persona y un banco, en el cual esta persona se denomina fideicomitente. Le entrega al banco un determinado patrimonio para que este banco, el banco es el fiduciario. El fideicomitente es el que crea el fideicomiso. El que administra el fideicomiso, o que le entregan los bienes para su administración para un fin determinado, es el banco, que es un fiduciario, una institución de crédito. Y el beneficiario es el fideicomisario, o sea, la persona a favor de la cual se emite el fideicomiso y que se le van a entregar lo que produce
esos bienes. Entonces, acá, cuando hablamos de fideicomiso, o cuando hablamos de certificados de fiduciarios de participación, debemos de hacer referencia a el significado de la palabra fiduciario. Deriva de una voz latina que se denomina fiducia, que significa confianza. Entonces, una operación fiduciaria es aquella en la cual pesa la confianza entre las partes que están celebrando el contrato. Resulta que puede suceder, bueno, en el caso del fideicomiso, el fideicomitente está entregándole un patrimonio a un banco que es el fiduciario para que éste lo administre. Obviamente que le paga una comisión, un honorario, porque sirva de fiduciario. Entonces le está confiando la administración de esos bienes y la explotación, lo que produzcan esos bienes, se le va a entregar al fideicomitente. Va a ser a favor de... Puede constituirse un fideicomiso, por ejemplo, para pagarle los estudios a sus hijos. Digamos que sus hijos apenas tienen 7 años, 7, 8 años. Entonces usted le entrega un patrimonio a un banco para que éste lo administre, lo explote y producto de esa explotación, los fondos que genere esa explotación se van a destinar al estudio de sus hijos hasta la universidad, ¿verdad? Al finalizar el plazo estipulado, ese patrimonio vuelve a las manos del fideicomitente, o puede suceder que según como se estipuló el contrato, pase a las manos de los fideicomisarios, que son los beneficiarios. Digo una pregunta. Ajá. ¿Eso se hace una sola vez? Sí, el fideicomiso se puede hacer una tan sola vez por un plazo determinado. Ahora bien, cuando se hace para efectos comerciales, que es lo que nos interesa, para efectos meramente mercantiles, en esos casos el plazo del fideicomiso es por 25 años. Ese es el plazo máximo. Entonces, hablamos de que aquí lo que pesa es la confianza. Y aquí se les pone un ejemplo. Si una persona encarga a otra el cobro de un título valor, el cobro de un título valor, una letra de cambio, basta con que le otorgue un poder suficiente. Es decir, yo tengo una letra de cambio y contrato a una empresa de esos que andan cobrando y le hago un contrato, un poder, para que realice las gestiones de cobro. Eso es lo normal. Pero si yo, en vez de elaborar el contrato, lo que hago es endosarle el título valor a favor de la persona que va a hacer las gestiones de cobro, ahí existe una operación fiduciaria. ¿Por qué? Porque al endosarle, básicamente yo le estoy traspasando la propiedad de ese título, de esa letra de cambio, a esa persona. Ante el público general va a ser el legal tenedor de ese título. Y entonces no era necesario hacer esa operación, traspasar el título para que él realizara las gestiones de cobro. Bastaba con solo que se le facultara por medio de un poder. Entonces, al traspasarle ese título de valor mediante endoso, básicamente lo estoy haciendo el legal tenedor de ese título. Obviamente, como legal tenedor puede ejecutar las acciones de cobro, la acción cambiaria de cobro.
Entonces, confío en trasladarle el título por endoso y este va a realizar las acciones de cobro, pero puede, ahí estoy confiando, pero puede esta persona no iniciar las gestiones de cobro, pero para su propio interés, ¿verdad? Y no me dé nada a mí, porque como yo confío en él, ¿verdad? Por eso es que ahí se dice que existe un acto fiduciario, es un acto de confianza cuando yo hago eso. Ahora, como les decía, el caso del fideicomiso es un contrato por medio del cual la persona que lo constituye, pues esto es una escritura pública, esto está regulado en el Código de Comercio, una escritura pública en donde existen tres figuras: fideicomitente, que es el que lo constituye; fiduciario, que es el banco; fideicomisario, que es la persona beneficiaria. Entonces, yo como fideicomitente constituyo mediante escritura pública ese fideicomiso y traspaso en propiedad al fiduciario determinado patrimonio. Y estos bienes que constituyen ese patrimonio, estos bienes que constituyen ese patrimonio se denominan bienes fideicomitidos. Yo le entrego determinados bienes a este fiduciario para que los administre. Yo le puedo entregar a una empresa para que éste se encargue de administrarla. Obviamente que en el contrato me va a cobrar honorarios, voy a tener que pagarle honorarios mensuales. Y producto de la explotación de esos bienes se va a generar ciertos productos o ciertas rentas que debe entregar periódicamente al fideicomisario, que es el beneficiario. Puede ser que se entregue mensualmente o anualmente, se le debe entregar o quincenalmente al fideicomisario, que es la tercera persona, que es el beneficiario. Entonces, el propietario legal de los bienes es el banco, porque yo se los traspasé, pero no tiene disponibilidad sobre los mismos, es decir, no puede disponer de no los puede vender. Lo único que puede hacer es administrar esos bienes y entregar las rentas que los mismos produzcan al fideicomisario, que es el beneficiario, reteniendo el porcentaje que corresponde a honorarios, ¿no? Los honorarios respectivos. Entonces, la facultad del fiduciario, su actuación, están delimitadas en el acto constitutivo, o sea, en la escritura. El fiduciario no puede hacer más actos que los que están establecidos en la escritura en la cual se constituyó el fideicomiso. Y básicamente sus facultades se reducen a administrar esos bienes. No puede disponer de los mismos. Entonces, por eso se dice que el fideicomiso es un acto fiduciario. Porque en realidad para obtener esos beneficios, el objetivo que busca el fideicomitente, pues solo bastaba hacer un contrato de mandato a favor del banco. No era necesario que le traspasara los bienes. Sin embargo, se los traspasó. Pero igual, ¿verdad? Este no puede disponer de los mismos. Sus facultades están reducidas a la administración de los bienes, al buen manejo de los bienes, porque tiene responsabilidades, y a entregar el producto de la explotación de los mismos en forma periódica al fideicomisario. Entonces el fideicomiso es una especie de vinculación que está prohibido en la Constitución, pero el que se regula en el Código de Comercio
es una excepción, ¿verdad? Es una excepción a la prohibición que establece el artículo 107 de la Constitución de la República, que dice que se prohíben las vinculaciones, salvo los fideicomisos establecidos a favor del Estado, de las instituciones oficiales autónomas, bueno, etcétera, todo lo que hemos dicho. Entonces, aquí tenemos que se dan diferentes tipos de fideicomisos en cuanto al plazo, porque, como decíamos, en la Constitución se permiten los fideicomisos a favor del Estado, los municipios, de las instituciones oficiales autónomas, de las instituciones de beneficencia pública o culturales. Cuando son los fideicomisos se constituyen a favor de este tipo de instituciones, normalmente no tienen plazo, son permanentes. Por ejemplo, aquí tenemos varios fideicomisos que ha constituido el Estado, por ejemplo, el fideicomiso de pensiones, ¿verdad? Que es un tema que hoy está de moda porque, bueno, mañana va a haber plenaria y se va a presentar una pieza de correspondencia. Ya llegó el ministro de Hacienda a la Asamblea y el ministro de Trabajo la semana pasada y presentaron la pieza de correspondencia que se va a conocer en la sesión plenaria de mañana, y ahí se presentan reformas a la ley del sistema de ahorro para pensiones. Entonces, hablando de pensiones, pues tenemos un fideicomiso de pensiones en el cual, que ha sido constituido a favor del Estado, en el cual el fideicomitente es el Ministerio de Hacienda. El fiduciario es Bandesal y el fideicomisario es el Fondo de Pensiones. El Fondo de Pensiones y el mismo Ministerio de Hacienda. Entonces, ahí, ¿qué sucede? Que la colocación de esos bienes que genera el sistema de pensiones, ese patrimonio, ese fondo, el fondo de pensiones, todo lo que genere eso, los bienes que genera, se constituyen a favor de los pensionados, ¿verdad? Bueno, no solo de los pensionados, sino que también de las personas, los cotizantes y los pensionados. Y se invierte en el fideicomiso. Ese es un típico fideicomiso, es de los más famosos, ¿verdad?, que ha constituido el Estado. Hay varios fideicomisos. Luego también tenemos aquellos fideicomisos que se constituyen a favor de los incapaces, ¿no? Y tenemos diferentes categorías de incapaces, ¿no? Puede ser que se constituya a favor de un incapaz en un menor de edad, y este va a finalizar, no tiene plazo, pero va a finalizar cuando cumplan la mayoría de edad. O el caso de los incapaces, los dementes, interdictos, personas que no se puedan valer por sí mismos. Entonces, el fideicomiso va a finalizar cuando el fideicomisario fallezca, o sea, va a durar en la vida del fideicomisario. Y luego tenemos los fideicomisos comerciales, estos son los que constituyen las sociedades, las empresas mercantiles o las otras instituciones que habíamos hablado, las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Aquí la duración máxima que tienen este tipo de fideicomisos es de 25 años. O sea, el plazo de duración es de 25 años. Y estos se pueden dar por 3 tipos de actos. Por testamento, el causante en el testamento puede crear un fideicomiso a favor de sus parientes,
puede ser que los fideicomisarios sean sus hijos menores de edad, ¿verdad? Y en el acto, en el testamento establece cuáles son las reglas de constitución, o puede ahí decir, dar los aspectos generales del fideicomiso, y después ese es el acto, hay que hacer la escritura de constitución del fideicomiso. Luego puede ser por acto entre vivos, ¿no?, que son los que normalmente se dan, ¿verdad? Y luego puede ser el mixto, que inicia en vida del testador y continúa después de la muerte, ¿va? O sea, inicia en vida del fideicomitente y continúa después de su muerte. En este caso debe ser confirmado en el testamento para que siga teniendo vigencia. Entonces, tenemos que el número 1 por testamento y el número 3 se relacionan, ¿verdad? Se relacionan en el sentido de que son actos testamentarios. Luego tenemos acá lo que habíamos hablado de que estos certificados fiduciarios de participación están íntimamente relacionados con un fideicomiso para que puedan existir. O sea, debe existir un fideicomiso para que existan, y solo pueden ser fiduciarios los bancos, y solo los bancos los pueden emitir, ¿verdad? Solo los bancos pueden emitir este tipo de operaciones. Entonces, cuando son fideicomisos con fines comerciales, solo en este caso, porque en los otros que hemos hablado no aplican los certificados fiduciarios de participación por testamento, por acto entre vivos. Por acto entre vivos solo aplica cuando son con objetivos meramente comerciales, y los mixtos tampoco aplican. Entonces, el fideicomiso otorgado con fines comerciales genera los certificados fiduciarios de participación. Y entonces acá puede ser colectivo, futuro e incierto. ¿Por qué es colectivo? Porque al igual que el bono, está constituido por un grupo de personas, que son los que compraron el título, los certificados fiduciarios de participación, que fueron emitidos por el banco. El banco emitió los certificados fiduciarios de participación para obtener recursos a favor del fideicomiso, de los fideicomisarios, y al igual que el bono de participación, establece una tasa de interés, ¿verdad? ¿Por qué es futuro e incierto? Porque al momento que se constituye el fideicomiso, cuando se hace la escritura de constitución, no es posible saber quiénes van a comprar los títulos valores, ¿verdad? Entonces, estos son representativos de una parte alícuota de los bienes de ese fideicomiso. Al tenedor legítimo, pues tiene derecho a la parte representativa de esos bienes, ¿no?, y a ganar un interés cuando finalice el fideicomiso. Entonces está dividido, al igual que las acciones están divididas en el capital de la sociedad, todas conforman. Pues los certificados fiduciarios de participación se dividen conforme a las partes, al monto de esos bienes, ¿no?, en forma proporcional. Tienen un valor nominal, ¿verdad?, esos títulos. Entonces, estos, al finalizar el fideicomiso, como les decía al inicio de la clase, pueden volver los bienes al fideicomitente, que es el que lo creó. Pueden pasar definitivamente a propiedad del fideicomisario, o pueden ser vendidos, ¿no?, subastados, y el producto de esos bienes se le va a entregar al fideicomisario. ¿Quién va a hacer estas operaciones? El fiduciario.
es el banco. El banco es el encargado de hacer las operaciones relacionadas con los certificados fiduciarios de participación. Entonces, también es un título causal porque su origen está en una escritura de constitución del fideicomiso. Luego que se hace la escritura de constitución del fideicomiso, para la emisión de certificados fiduciarios de participación hay que hacer otra escritura de emisión de certificados de participación. Entonces, el acto constitutivo de la emisión es esta escritura, pero el acto que originalmente dio origen el auto causal que da origen a los certificados fiduciarios es la escritura de constitución del fideicomiso. ¿Cuáles son los derechos de los tenedores? A recibir la parte alícuota de los rendimientos que produzcan los bienes fideicomitidos, y el derecho a que al expirar el fideicomiso le sea traspasada la parte alícuota de los bienes fideicomitidos. Es decir, ellos compraron los certificados fiduciarios de participación. Entonces, cuando finaliza el fideicomiso, deben de devolverles la inversión más los intereses respectivos. Entonces, si los bienes fueron vendidos, pues tienen que entregársela la parte correspondiente de acuerdo a la inversión que ellos tienen. Y como decíamos al inicio, que estos son bienes muebles, independientes. Los títulos de valores son bienes muebles, independientemente que amparen bienes inmuebles. Bueno, no sé si tienen preguntas, solo faltan 3 minutos para que finalice la clase. Y hemos visto la mayor parte de títulos valores. Ya el miércoles es la última clase y el próximo lunes es el parcial. Y solo va a entrar lo que es los títulos valores, todo lo que hemos visto en clase. Bueno, entonces si no tienen preguntas, damos por concluida la clase. Nos vemos el próximo miércoles. Pasen una feliz noche. Bueno, gracias. Gracias. Buenas noches.